Hola, ¿cómo estás? Continuamos con nuestro estudio acerca de esta materia que hemos comenzado, que se llama vida cristiana. Y en el módulo anterior comenzamos a ver en cuanto a conocer al enemigo. Es tan importante saber quién es el enemigo, porque de esa forma vamos a poder estar preparados en el momento en que venga a querer sacarnos del camino que representa la vida cristiana. Así que estuvimos viendo un poquito acerca de sus nombres, pero en este módulo queremos empezar a hablar acerca de sus estrategias. Claro, el enemigo tiene estrategias bien marcadas y determinadas en cuanto a cómo quiere desviarnos, cómo quiere sacarnos del camino. Entonces, vamos a empezar viendo un poquito en cuanto a eso en Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6 dice allí en el versículo 16, Efesios 6, 16, dice: sobre todo, dice, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. En primer lugar, parte de su estrategia es usar dardos. ¿Qué son esos dardos? Bueno, esos dardos revelan su intención. Su intención realmente es querer atacar nuestra fe. Él quiere atacar nuestra fe, que es la columna vertebral de la vida cristiana. Él quiere atacarnos con esos dardos. Algunos dardos son un tema de sembrar incredulidad. Algunos dardos van a ser con que llegamos a tener dudas. Algunos de esos dardos van a querer quizás llenos de sensualidad o buscando que nosotros realmente dejemos de ver al Señor y veamos más bien las circunstancias de la vida. Pero son dardos. Es su intención atacarnos con esos dardos. Entonces, cuando la Biblia habla de dardos, tenemos que pensar en que el diablo tiene una intención bien clara. Y esa intención es revelada porque su ataque es directo. Gracias a Dios que aquí dice claramente que tenemos el escudo de la fe para apagar esos dardos. Con el escudo de la fe podemos decirle no a las dudas, podemos decirle no a la incredulidad, podemos decirle que no a los tesoros de la tierra, no a los placeres del mundo, no a las cosas temporales y sí a lo eterno, sí a la gloria venidera, sí lo que el Señor nos promete. Así que el diablo usa dardos como parte de su estrategia. ¿Qué más usa? Bueno, él también dice, la Biblia menciona acechanzas. Fíjate por favor, Efesios capítulo 6, versículo 11, dice aquí la palabra de Dios: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Si el diablo usa acechanzas, la palabra por ahí suena rara, pero la palabra tiene que ver con artimañas, con trucos que usa el enemigo para poder engañar al creyente. Esto habla acerca de un plan en contra del creyente, un plan bien marcado. Realmente el diablo siempre busca tener el control de las situaciones para que el creyente caiga. Es un plan en contra del creyente. Así que tengamos en cuenta eso. Fíjate conmigo, por favor, un momento aquí en Hechos, capítulo 20. Hechos 20. Dice aquí la palabra de Dios, el apóstol Pablo se está despidiendo y dice allí capítulo 20, versículo 1, dice: después que se hizo el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, dice que llegó a Grecia. Después, versículo 3, de haber estado allí 3 meses y siéndole puestas acechanzas por los judíos, la misma palabra, acechanzas, son artimañas, trampas. Dice de los judíos, dice, para cuando se embarcase a Siria, y ahí sigue diciendo que él tomó una decisión de ir por Macedonia. Pero bueno, acechanzas, el diablo pone esas trampas, pone como artimañas, busca tener un plan en contra del creyente. ¿Qué más? También la Biblia menciona otra palabra más como parte de la estrategia del enemigo. Por favor, acompáñame a 2 de Corintios. 2 de Corintios, allí vamos a ver también la estrategia del diablo. 2 de Corintios, capítulo 2. 2 de Corintios, el capítulo 2, vamos a ver allí que dice el apóstol. 2 Corintios 2, 11, dice la palabra de Dios:
para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. Dice, pues no ignoramos sus maquinaciones. El diablo tiene maquinaciones. ¿Qué son maquinaciones? Bueno, son pensamientos para el mal. El diablo tiene pensamientos para el mal constantemente. Proverbios capítulo 26, Proverbios 26, versículo 4, Proverbios 26, 24, dice, el que odia disimula con sus labios, mas en su interior maquina engaño. ¿Sí? Ese es el mismo plan de Satanás, la estrategia es ese, va disimulando, va en su interior, disimula, engaña, tiene una apariencia de que no es algo que sea nocivo, una apariencia de que es algo normal, natural, que todo el mundo lo hace, pero cuidado, porque el plan es hacer daño, ese es su plan. Así que vemos aquí entonces la estrategia del diablo, dardos que revelan una intención de atacar la fe del creyente, acechanzas, que es un plan en contra, maquinaciones, que es algo que es elaborado, que se construye, que se esconde en su propósito verdadero, que es causar daño. Esconde el propósito de daño. Pero también la Biblia habla de algo más. Primera de Timoteo, capítulo 3, dice aquí la palabra de Dios, Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 7, dice así, la palabra de Dios dice, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. O sea, aquí está hablando del lazo del diablo. Y lo repite nuevamente en 2 Timoteo capítulo 2, en el versículo 26 dice, y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. O sea, menciona aquí que hay un lazo, el diablo tiene un lazo. ¿Qué sería ese lazo? Bueno, es una trampa, es una emboscada, es una estratagema con el propósito de que el creyente caiga allí. El propósito del enemigo es hacernos caer, que no vivamos para Dios. Es el propósito del enemigo, que no vivamos para Dios. Él quiere que cuando caigo yo contriste al Espíritu Santo. Él quiere que apague al Espíritu Santo. Es una estrategia bastante particular. Mira cómo lo decía aquí el autor de Proverbios, en Proverbios capítulo 1. Proverbios 1, dice el versículo 10, hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. Si dijeren, ven con nosotros, y comienza una descripción de lo que los pecadores quieren hacer con el justo. Entonces llega el versículo 17 y dice, porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave, pero ellos a su propia sangre ponen acechanzas y a sus almas tienden lazo. Tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, en la cual quita la vida de sus poseedores. Está diciendo que aquí realmente el propósito es ese, es justamente estar escondidos para causar el daño, para que realmente perdamos el propósito de nuestra vida. El lazo busca eso, que perdamos el propósito, que quedemos atrapados en algo que nos quite del privilegio de poder estar viviendo para Dios, que nos quite del privilegio de poder servir a Dios. Ese es el enemigo, con sus estrategias, dardos, acechanzas, maquinaciones, lazo. No es un juego, no es un juego. Estamos hablando de alguien real que busca destruirnos, que busca sacarnos del camino, que busca que no vivamos para el propósito que Dios nos creó, que es glorificarle a Él, el enemigo. Entonces ya conocimos sus nombres, conocimos también sus estrategias, pero vamos a comenzar a ver un poquito en cuanto a su carácter. Y su carácter es un tema que también es bastante importante conocerlo, porque nos vamos a dar cuenta que ese carácter va a estar marcado constantemente a través de las páginas de la Escritura. Y su carácter lo lleva a él a actuar como actúa, porque es su carácter, realmente el carácter es lo que lo va a guiar a hacer la cosa que hace. Entonces vamos a comenzar a ver primero que todo que en su carácter el diablo es tentador. El diablo es tentador. Dice en 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, que el diablo anda como león rugiente, está alrededor buscando a quien devorar. El diablo siempre va a buscar el más débil.
siempre. La estrategia es buscar el más débil para hacerlo caer. Entonces él es tentador. Y es tan tentador que por su carácter quiso hacer algo que era imposible, que era tentar al Señor Jesús. Cuando vemos la tentación en Mateo capítulo 4, allí observamos cómo el diablo llegó porque es el tentador. Mateo capítulo 4 dice que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Versículo 3, y vino a él el tentador, hablando del diablo, y le dijo, el diablo siempre busca tentar, vino a él el tentador. ¿Y qué ofrece el diablo? Bueno, ofrece siempre las mismas cosas. En el caso del Señor se dio cuenta de su necesidad física y le ofreció pan. Le dijo básicamente, bueno, si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Una necesidad física, algo que venía de su carne. Pero después dice la Biblia que lo llevó también, dice después, a la santa ciudad, le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está, y así el diablo usa la escritura mal usada, la saca de contexto y le dice, mira Jesús, este es un momento brillante para que realmente puedas tener un recibimiento impresionante, que la gente te pueda admirar. Mira, este hombre se tiró del pináculo del templo y sobrevivió. Y el Señor le dijo, no, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Y luego dice la Biblia que lo llevó esta vez a un monte muy alto, le mostró todos los reinos de la tierra y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Y el Señor le dice, no, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y al solo servirás. Y es interesante, ¿no? Cómo el enemigo quiso atacar de muchas formas al Señor, con los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, y es la misma estrategia que usa con nosotros. Por eso avanzamos en la Biblia, en los años, y llegamos hasta 1 Juan, y allí en 1 Juan vamos a encontrar que su carácter de tentador sigue actuando y sigue actuando también en contra de nosotros. 1 Juan dice allí en el capítulo 2, 1 Juan 2, dice el versículo 15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Fíjate el 16, dice, porque todo lo que hay en el mundo, ¿qué cosa es? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El diablo siempre va a tentar de la misma forma, nos va a ofrecer cosas que tienen que ver con nuestra carne. Quizás al principio parece una tentación que es como lógica, ¿no? O sea, tenés hambre, come pan. Pero después ya va a ir aumentando en su nivel y buscando realmente que nosotros nos desviemos de la adoración a Dios. Él busca eso, porque es el tentador. Ahora, impresionante, ¿no? El Señor Jesús, cuando fue tentado, respondió siempre con la palabra de Dios. Siempre. El Señor utilizó la Escritura y realmente siempre frente a la tentación tenemos que imitar eso del Señor, que es usar la Escritura. Siempre. El Señor nos dejó ese ejemplo. El Señor no podía pecar, pero nos dejó el ejemplo de cómo responder frente a la tentación, que es usando la Escritura. En este caso, el Señor usó 3 versículos de Deuteronomio para responder ante el enemigo. Necesitamos conocer la Escritura para poder vencer, para poder soportar, para poder resistir frente al ataque del enemigo en la tentación. Conocer la palabra de Dios. Mi querida que me estás escuchando en este momento, me estás viendo, creo que te conoces mejor que otras personas, ¿no? Obviamente Dios te conoce por sobre todas las cosas. Dios conoce todo de ti, de tus intenciones, de tu corazón, tus pensamientos, todo. Pero tú también te conoces. Entonces yo te quiero animar a que comiences a orar para que te des cuenta de cuál es esa tentación que el diablo quiere poner en tu vida, cuáles son tus áreas débiles. Y te animo a que comiences a buscar en la Escritura versículos que te puedan llegar a ayudar para vencer en el momento de la tentación. Entonces, si tu tentación es mentir, bueno, que puedas encontrar allí versículos donde dicen que Dios aborrece la mentira. Si tu tentación es el orgullo, bueno, versículos donde dice que Dios aborrece los ojos altivos. Si tu tentación es la inmoralidad, versículos que hablan acerca de que Dios ama la santidad.
que él busca la santificación. Si tu tentación es en cuanto a desobedecer, bueno, versículos en cuanto a la obediencia. Bueno, cada uno, según sabe perfectamente que es tentado, entonces buscar versículos, memorizarlos para de esa forma limpiar el camino, como vimos también en módulos anteriores, pero también estar preparados frente al enemigo que quiere venir a atacarnos. El tentador. Versículo más, 1 Tesalonicenses, capítulo 3, 1 Tesalonicenses, allí Pablo está escribiéndole a esta iglesia y le dice a los hermanos allí, 1 Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 5, dice, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador. Aquí el Señor está expresando, el apóstol está expresando un temor. A ver, recordemos que aquí Pablo está hablando de esperanza en esta carta y cuando habla de esperanza está diciendo, mira, yo realmente tenía miedo, un poquito miedo, de que el tentador los hubiese hecho desviar, pero quedé contento cuando me dijeron que no, que ustedes permanecían firmes y que eran ejemplo para los demás. Primera de Corintios, capítulo 7, Primera de Corintios, allí en el capítulo 7, el apóstol Pablo también va a decir lo siguiente, en el versículo 5, hablando acerca de la vida matrimonial, Primera de Corintios 7, 5, dice, no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Aquí le habla claramente a los matrimonios que realmente tengan cuidado. ¿Por qué? Porque el enemigo usa también los problemas matrimoniales para tentar. Y es muy hábil en esto. Mire, a ver, aquí hago un pequeño paréntesis, ¿no? Todos tenemos necesidades emocionales, todos. Entonces, Dios nos pide que como hombre yo supla la necesidad emocional de mi esposa y a la esposa pide que supla la necesidad emocional del hombre. Entonces, llegamos a Efesios capítulo 5 y leemos que el Señor da instrucciones claras. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres. La necesidad número 1 emocional de la mujer es sentirse amada y el hombre tiene que darle ese amor que ella necesita. Y dice, y la mujer respete a su marido porque la necesidad número 1 emocional del hombre es el respeto, sentirse respetado, sentir que tiene valor. Entonces, cuando un hombre no encuentra ese valor en la casa, ese respeto, esa admiración, de repente el tentador usa eso y comienza a poner diferentes mujeres en el camino del hombre que le brindan esa atención, esa admiración, ese respeto al hombre y el hombre poco a poco va a ir desviando su corazón. Lo mismo con la mujer necesita amor y el hombre es seco, no muestra amor en cualquiera de los 5 lenguajes que son tan conocidos. Entonces de repente la mujer encuentra hombres que sí le dan ese tipo de atención, ese tipo de amor, sea a través de la conversación, sea a través de simplemente prestar un oído, sea a través de un regalo, sea a través de tiempo de calidad, sea a través de actos de servicio, y también su corazón puede ser desviado. Cuidado, mis queridos, cuidado, porque el enemigo quiere utilizar pruebas matrimoniales para justamente llegar allí a tentar. El consejo para casados que me están viendo, o quizá estás a punto de casarte o sueñas con casarte algún día, es importante suplir la necesidad emocional de mi cónyuge, porque de esa forma vamos a evitar que el tentador gane terreno sobre nuestras vidas. Así que ese es el tentador. ¿Sí? Un versículo más, Lucas capítulo 4, versículo 13. Dice allí, hablando del mismo pasaje de la tentación, dice, y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. ¿Sí? Porque el diablo tiene también como marcado, él nunca se cansa de tentar, pero en todo caso cambia la estrategia. Entonces tiene así, ataca. Cuando deja de atacar, entonces se retira para planear una nueva estrategia y llegar con un ataque nuevo en contra del creyente. Así que bueno, vamos a hacer una pausa por ahora y después continuamos con el siguiente módulo. ¿Está bien?